Pues sean bienvenidos a otra emisión del monólogo egoteísta. Sean bienvenidos los que me escuchan en Spotify, los que miran la repetición en YouTube y vaya, los que están aquí en vivo. Pues ya saben, siempre es en el mismo día, en el mismo canal, aquí en Facebook, donde este es el sitio, es el lugar donde aprendes todo sobre el egoteísmo. Bueno, antes de empezar, la mecánica pues es más simple, pues vaya, no les sirve a los que están escuchando en Spotify, pero sí los que están viendo la repetición, están viendo ahorita esto en vivo. Esto es un monólogo. No se responde preguntas durante el monólogo o vemos comentarios, si es que lo hay. Pues el formato sirve de esta manera. Al último, pues veremos si acaso hay alguna pregunta. Pero también después, en su término de esta emisión, puedes dejar tu comentario o pregunta sobre el egoteísmo. O también las dudas que surjan aquí. También, si quieres ver más sobre el egoteísmo, pues tenemos varias opciones. No solo mi cuenta principal. Puedes seguirme en la página oficial del templo virtual egoteísta, el Templo del Ego, donde también puedes encontrar muchos ensayos, mucha información acerca del egoteísmo y sugerencias bibliográficas como siempre. También te invito a que me sigas en mi nueva cuenta de TikTok, Jesús de Jena 01. Ahí podrás encontrar todo mi contenido más nuevo y más relevante. También, pues, si me encontraste si encontraste mi cuenta antigua, pues también puedes disfrutar mi antiguo contenido, ¿verdad? Pues ya no hay que hacer tanto preámbulo y empecemos. Bueno, ya creo que es más de uno, ya se dio, ya sabe el título de este monólogo de este día, que es la moral egoteísta. Es, haz lo que quieras, pero pensado bien. Vamos a empezar. En el vasto campo de la ética, pues muchas posturas Nutella, muchas posturas, digamos, superficiales, realmente no dicen nada, ¿verdad? Pero el egoteísmo está proponiendo una nueva perspectiva, desafiando lo propuesto por el viejo orden y su moral absolutista y su árbitro o fiscal invisible, ¿verdad? Aquí, en el egoteísmo, ofrecemos una ética versátil, para nada absolutista. No, aquí no. Es una postura ética coherente, compleja y profundamente humana. Nada de artilugios fantasmales o de un carácter sobrenatural. En esta perspectiva, a la que llamamos moral egoteísta, y hay que ser enfático, es egoteísta. Puede haber muchas morales, pero aquí se está hablando de la moral egoteísta. Es fluida, sin duda, subjetiva, contextual y cultural y, por supuesto, consecuencialista. Es lo que nos destaca. ¿Por qué? Porque cada valor que vincule la libertad individual puede entenderse
como una expresión de una voluntad y deseo trascendente de nuestro ego. Porque siempre se ha tratado de nosotros, pero vaya, el viejo orden se ha encargado de que nos perdamos a sí mismos en la nada. En tanto, trasciende lo inmediato para conformar una vida vívida y que afronte sus matices. Esto sí, sin miedo o culpa, como en otras perspectivas, ¿verdad? A diferencia de las éticas absolutistas, un tanto hipócritas o santurronas, ya saben, como las derivadas de principios religiosos o deontológicos, ¿verdad? El egoteísta reconoce que los valores no son fijos, no son labrados en piedra e inmutables, ni tampoco universales, sino el resultado de una construcción subjetiva y personal sobre todo. Aunque muchas personas, pues, le cala esto. Porque pero antes de eso, esto no implica arbitrariedad, sino una búsqueda personal de coherencia interna. Somos congruentes con nuestras obras o lo que decimos. Aquí va a dar un ejemplo, que esto caracteriza a todos mis amigos. Siempre doy ejemplos. Y un ejemplo claro sería que una persona decide no tener hijos. No por el rechazo a la familia, sino porque ha reflexionado sobre sus propios deseos, capacidades y sobre todo, pues, sus proyectos. Ya saben, aquí trabaja nuestro imperativo categórico, que es el interés propio racional. Pero bueno, para esta persona, cuidar de su libertad y bienestar es un acto moral y es una obligación, aunque otros lo consideren egoísmo o inmoralidad. Desde códigos externos y no fabricados, pues en el seno de su propia personalidad. El egoteísta comprende que su ética se desarrolla dentro de un contexto específico, que muchas éticas absolutistas, vaya, desechan esta y lo vuelven más complicado, ¿verdad? Lo que puede, bueno, aquí la coyuntura es lo que puede parecer correcto para una persona, puede no serlo para la otra. Sin embargo, en lugar de renunciar a su juicio, ya saben, por la presión social, el egoteísta evalúa cómo sus acciones interactúan con el entorno. Acabamos otro ejemplo. Nos gusta dar los ejemplos para que quede bien claro. Por ejemplo, otro ejemplo es un empresario que decide pagar sus sueldos justos y proveer buenas condiciones laborales. Ah, qué buen jefe, ¿verdad? Pero bueno, no lo hace solo por cumplir la ley o evitar críticas fingiendo ser humanitario y caritativo, ¿verdad? Un jefe egoteísta no le interesa la insignia del niño bueno, sino porque desde su perspectiva egoteísta sabe que trabajadores satisfechos generan mejores resultados, ¿verdad? Parece un acto inmoral para muchos, ¿verdad? No preocuparse por sus empleados más como forma de ganar ganancia. Pero bueno, pero aquí se actúa conforme a nuestros propios intereses.
pero en un marco donde esos intereses coinciden con los otros. Ahora, tengo que recalcar, el egoteísmo no se trata de altruismo o de santos. Esta ética es del interés mutuo en la sostenibilidad. Lo queremos a ambas partes, ¿verdad? La libertad individual, para el egoteísta, no es un fin trivial ni hedonista como otras posturas del montón. Es una manifestación de nuestra voluntad trascendente, en el sentido de que apunta hacia una vida con dirección y propósito. No es caer en el estereotipo del clásico del rebelde sin causa, como algunas posiciones les gusta hacer circo, ¿verdad? No, aquí no. Se trata de trascender. Aquí no significa escapar del mundo, sino darle profundidad y color, de acuerdo a nuestros deseos, como un demiurgo que construye su cosmos personal. Somos quien elige vivir según sus principios o valores. Aquí no vas a escuchar reglas o tonterías como esa, como que pululan por ciertas posiciones, ¿verdad? Incluso cuando implique confrontar y enfrentar conflictos o romper las expectativas sociales. Se está expresando una ética que va más allá del momento. Es una moral de carácter evolutivo. Así como alguien que decide abandonar una carrera segura para dedicarse al arte. Tenemos muchas situaciones así, ¿no? No lo hace por simple capricho, sino por fidelidad a un llamado interior que le da dirección a su existencia. La moral egoteísta se manifiesta de esa manera, donde los valores y principios están ligados profundamente a la libertad individual. Como dije anteriormente, sin reglas, ordenamientos o mandamientos externos. Aquí, pues, aquí no somos los niños scouts, ¿verdad? En este marco, hablo de que cada valor que se vincule a la libertad individual, sin duda, se convierte en una expresión de la voluntad y el deseo de trascender. Esto es de cada persona en lo individual. Esto ratifica que no hay un conjunto fijo de reglas morales universales, sino más bien una adaptación constante basada en el contexto cultural. Y, por supuesto, siempre las consecuencias de las acciones. Aquí, pues, pues aquí va otro ejemplo para, digamos, clarificarlo, ¿verdad? Clarificar todo eso, porque aquí nos gusta dar ejemplo. No hablamos a medias o hacemos misterio al respecto, aquí nos gustan los ejemplos. En este caso tenemos otro ejemplo, claro,
de nuestra moral. En acción es el concepto de la libertad de expresión. Para muchos, la capacidad de expresarse sin censura es fundamental para el desarrollo personal. A nadie nos gusta que nos callen, a nadie nos gusta, pues que nos digan que silencitos y ya, ¿verdad? Y pues vaya, esto es porque es parte de nuestra construcción de la identidad. Hemos de expresarnos libremente, en todo sentido. Sin embargo, como siempre hay un sin embargo, esta libertad puede entrar en conflicto con otros valores. Ciertamente, una opinión puede ser disruptiva, ¿verdad? Cuando se trata de discursos de odio o la difusión de información falsa. Aquí, un egoteísta puede argumentar que la libertad de expresión es un valor supremo, sin condicionamientos. Pero claro, siempre y cuando no cause daño directo a nosotros mismos. Porque expresando pensamientos, pues ya saben, a veces decimos cosas que luego nos arrepentimos, como esos pensamientos poco inteligentes. Aquí presenta la responsabilidad y aquí se va a reflejar una característica esencial de nuestra moral, consecuencialista. Es evidente que en diferentes contextos culturales estos valores pueden variar significativamente. Vamos por otro ejemplo. Aquí nos sobran los ejemplos. Aquí, vaya, nos encanta dar ejemplos. En algunas sociedades, por ejemplo, la libertad individual se valora por encima de la cohesión social. Ya sabes, la onda libertaria y todo eso, ¿verdad? Mientras que en otras, el bienestar colectivo puede ser más importante. Ya sabes, Corea del Norte. Esto muestra cómo la moral egoteísta se adapta y se redefine según normas y creencias de cada cultura. ¿Por qué? Porque obviamente no vamos a actuar de manera inconsciente ante una cultura diferente, ¿verdad? Y buscarnos problemas. Pero vaya, otra virtud es la subjetividad inherente a esta moral. Implica que cada individuo puede tener una interpretación distinta de lo que constituye un comportamiento ético. A veces no está claro, a veces está difícil. Y cuando viajas, pues te vas a dar mucho cuenta de esto. Porque esto puede llevar a una diversidad de perspectivas y comportamientos, algunos de los cuales pueden ser vistos como contradictorios, ¿verdad? Incluso inmorales. No hay como una homogeneidad para este tipo de actos. Y vaya, a veces se confrontan otros tipos de puntos de vista y se hace un embrollo sin duda. Pero bueno, para el egoteísta, vaya, la autenticidad y la coherencia con uno mismo son cruciales. No vamos a renunciar en ello. No vamos a renunciar a ello. Y mucho menos por la presión social, porque estamos conscientes de las consecuencias. Esta perspectiva se aparta de las morales heterónomas
aquellas dictadas por una autoridad externa. Ya saben, el clásico pastor, el clásico gurú, pues no. Para adentrarse en un terreno donde el yo es el arquitecto de su propio cosmos moral. Aquí un dedo ajeno no te va a decir cómo comportarte, ni tampoco qué hacer. Este es tu trabajo. Para comprender más esta moral es crucial abordar cada uno de los atributos que tiene. Bueno, vamos por el primero. Su carácter fluido implica que no se adhiere a un conjunto rígido e inmutable de reglas. Un egoteísta no va a publicar las reglas, sino es un código interno. Las concepciones de lo correcto e incorrecto pueden cambiar con el tiempo para el egoteísta, pues este se adapta a nuevas experiencias. Es sin duda un tipo de moral que evoluciona en conjunto con la persona. Es una autoconciencia trascendente. Y tengo que reafirmar, no se trata de una simple inconstancia, no, sino de una maleabilidad que refleja, pues, la naturaleza dinámica del individuo. Esto es en su búsqueda de autarquía o autogobierno, como tú lo quieras decir. Ahora, vamos por más. Ahora hablamos de la subjetividad. Yo pienso que has escuchado en algunas posiciones muy light al respecto. O francamente, no lo saben explicar. Pues la subjetividad es un pilar fundamental. La moral no reside en un código universalmente válido, sino en la interpretación y la valoración que cada egoteísta hace de sus propias experiencias, deseos y su conexión percibida con su esfera social. Pues vaya, así son las cosas. Pero bueno, siempre aclaro, reitero nuevamente, lo que es moralmente correcto, para uno puede no serlo para otro. Esto es indiscutible. Y lo vemos que a veces genera conflicto, ¿verdad? Ya, esto es porque ya emana de una fuente interna e individual. Emana de nosotros mismos. Ahora, esta subjetividad no implica un relativismo absoluto, sin fundamento. Y esto porque en unas posturas poco profundas caen esto, sino que el fundamento se halla en la propia conciencia y voluntad del individuo que, que se concibe a sí mismo como poseedor de su verdad personal. Eso es lo que hay que dejarlo en claro, ¿verdad? Ahora, vamos con otro aspecto interesante de la moral egoteísta, el aspecto contextual, que subraya que la moralidad de una acción no puede juzgarse al margen de las circunstancias específicas en las que ocurre. Ya saben, con las normas absolutistas esto se deja a un lado, ¿verdad? Pero aquí no, en la moral egotista no, porque vemos que un acto
podía considerarse moralmente aceptable en un contexto determinado y reprobable en otro, dependiendo de cómo se alinee con la voluntad y los deseos del egoteísta. En esta situación particular, y cómo afecte su camino. Ahora, como siempre, aquí tenemos ejemplos para todo, ¿verdad? Aquí no vamos a darte una información inconsistente como en algunas partes. Pero bueno, aquí va el ejemplo. Por ejemplo, la decisión de compartir recursos, ya sabes, en hambrunas o guerras, podría ser vista como moralmente encomiable. Sí, es encomiable. Denle el título del santo, ¿verdad? En un contexto de abundancia, permitiendo al egoteísta expresar su generosidad. Pero cuando nos sobra, cuando hay oportunidad. Sin embargo, en un contexto de extrema escasez, que amenace su propia supervivencia o desarrollo, vaya, la preservación individual podría considerarse la acción moralmente correcta desde su perspectiva egoteísta. Y vaya, pues ya básicamente ya todos quieren ser un santo, pero no es así. El contexto. Ahora, la influencia cultural, ignorada por muchas posiciones moralistas, ¿verdad? Reconoce que aunque la moralidad emana del individuo, este no existe en un vacío. Las normas, valores, creencias de la cultura en la que se desarrolla el egoteísta, es inevitable que van a moldear su comprensión del mundo. Y por ende, influyen en la información que conforma, pues, o más bien le dan figura a su voluntad y deseos. Incluso aquellos que se consideran trascendentes, ¿verdad? Lo cultural siempre nos va a moldear de alguna manera. Siempre nuestras opiniones están influenciadas por nuestra cultura. Pero bueno, en el marco del egoteísmo, esta influencia cultural no sería una imposición externa. No. Hay que aclarar este punto. Sino un material que el individuo procesa o integra o lo desecha o lo rechaza en la construcción de su propia moralidad. O sea, si vas a construir algo, hazlo con los mejores materiales, ¿verdad? Siempre, esto sí, siempre supeditada a su percepción de sí mismo como ser trascendente. No podemos perder de vista lo que somos. Y ahora va otro ejemplo. Ya advertido de esto. Aquí, ejemplos no van a parar. Pero bueno, un ejemplo. Un egoteísta criado en una cultura que valora la cooperación podría encontrar que su voluntad trascendente se manifiesta a través de actos colaborativos o colectivos, como quieras llamar. Mientras que otro, en una cultura que enfatiza la independencia, la libertad, podría expresar su trascendencia mediante la autosuficiencia
por supuesto, el autogobierno y sobre todo en la innovación individual. Ciertamente, la moral egoteísta es un constructo muy interesante, es una nueva opción. Finalmente, el carácter consecuencialista. Creo que este es el más importante, pues implica que las consecuencias de una acción juega un papel crucial en su evaluación moral. ¿Qué quiero decir? Para el egoteísta, la moralidad de una elección se juzga en función de cómo sus resultados se alinean con nuestra voluntad y deseo, ¿verdad? Por ejemplo, si una acción conduce a un resultado que potencia nuestro autodesarrollo, vaya, sería grandioso, ¿verdad? O si una libertad, o su libertad o conexión, lo que considera su esencia divina. Esto siempre va en adherencia con la persona. Y esto pues será considerada como moralmente buena. Ahora, vamos por el caso contrario. Si por el contrario limita su libertad, frustra sus deseos trascendentes o la aleja de su autodeificación, pues ya se supone que será vista como moralmente incorrecta. Pero si esto no quedó claro, pues vamos a un caso práctico. ¿Cuál sería? Que sería la decisión de emprender un camino profesional. Algo tan simple como esto, ¿verdad? Pero digamos, hay que ponerle picante. Estamos hablando de un camino profesional arriesgado, pero que se percibe como esencial para realizar tu potencial. Y en este caso también tu voluntad trascendente, ¿verdad? Por ejemplo, las dificultades o fracasos iniciales, ya saben, esos que desaniman y algunos débiles, pues los invita a abandonar, podrían evaluarse no como indicaciones de una decisión inmoral, sino como desafíos necesarios en el camino hacia la realización. Y ya de tu voluntad estamos hablando, ¿verdad? En el contexto de la moral del egoteísta, siempre hemos hecho el énfasis que la libertad no es simplemente la ausencia de coerción externa, sino una condición esencial para la expresión y, digamos, la realización de ese camino, ese sendero divino y trascendente que cada individuo debe ambicionar, caminarlo. Aquí en la moral egoteísta los valores como la autonomía, la autoexpresión, la creatividad y la independencia son fundamentales. Son fundamentales, ciertamente, porque se consideran manifestaciones directas de la voluntad de un ser que aspira a trascender. El egoteísmo no es de esas personas conformistas, de esas con
con limitaciones, sino aquellas personas que quieren actualizar su potencial inherente. Consideramos el valor de la autonomía para un egoteísta, la capacidad de tomar decisiones basadas en su propia razón y voluntad libre. Estamos hablando de sin imposiciones externas, que aquí es el punto principal. No es solo un derecho, sino la manifestación de su naturaleza y su apetito, su hambre de trascender, buscando autodeterminarse, al igual que una entidad divina podría ser vista como completamente autónoma. Sin duda, la búsqueda del conocimiento o de nuevas experiencias, incluso si implican riesgo o se apartan de las normas sociales, podrían ser valoradas como una expresión de una ambición de expandir la conciencia y explorar los límites del ser. Pues vaya, ahorita muchas personas van a decir, ¿qué diablos es esto? Pero este enfoque ético es un énfasis particular en la exaltación del yo. Y claro, el egoteísmo ofrece un marco flexible para entender cómo los individuos podrían guiar sus acciones en función de sus intereses personales, sin adherirse a normas universales o de esas rígidas, y todo esto que caracteriza el viejo orden, ¿verdad? Vamos a reiterar nuevamente para aterrizarlo. La moral del egoteísta no es un conjunto de principios fijos, sino que fluye y se adapta al tiempo y las circunstancias. Aquí se evalúa lo que es moralmente aceptable en un momento y pueden no serlo en otro. Claro, dependiendo cómo estas normas sirvan al interés del individuo. Pues vaya, ¿pensaron que se habían acabado los ejemplos? Pues no se han acabado los ejemplos. Por ejemplo, aquí no. Por ejemplo, en la antigüedad, poseer esclavos era una práctica común. Y digamos, muchos libertarios del pueblo vecino contaban con sus esclavos, ¿verdad? Y digamos, era moralmente defendida en muchas sociedades, ya que beneficiaba a los dueños en términos económicos y sociales. Hoy, sin duda, esta práctica es universalmente rechazada. Pues vaya, nadie quiere ser esclavo, ¿verdad? Pero para entender esta situación
desde la perspectiva egoteísta, la fluidez permite al individuo ajustar su moralidad a las condiciones cambiantes, priorizando siempre su bienestar o conveniencia. En el contexto histórico, en el contexto histórico dado en lo que vivimos. Ahora, si no quedó claro sobre la subjetividad implica que la moralidad es personal, al menos egoteísta, y depende de las percepciones y deseos y experiencias de cada individuo. Ahora, no existen verdades éticas absolutas, como hemos visto durante todo este monólogo, sino juicios que varían de persona a persona. Ahora, para que quede claro, ¿verdad? Porque aquí, ya saben, nos gusta mostrarle ejemplos. Una persona podría considerar que adoptar una dieta vegana es moralmente superior, porque valora el bienestar animal. Esto porque el dedo de mi amigo vegano, un amigo vegano me lo dice, ¿verdad? Mientras que otra podía justificar el consumo de carne basándose en su placer personal o necesidades nutricionales, que también es válido. Pero vaya, en estas situaciones, para el egoteísmo, ambas posturas son válidas si te satisfacen los intereses del individuo que las sostiene. Destacando que, pues, que la moralidad no es un estándar, no es como poner una vara y ahí todos tienen que llegar, ¿verdad? Sino una construcción interna. Ahora aquí la contextualidad subraya que la moralidad de una acción depende del contexto en el que ocurre. Y muchas personas desechan esto. Muchas posiciones moralistas desechan esto. Pero no sé por qué. Una acción que parece moral en una situación concreta puede ser justificable en otra. Por ejemplo, aquí los ejemplos no nos faltan. Tomemos el acto de mentir. Oh, y ahorita muchos te dirán, ¿qué diablos es esto? Pero bueno, aquí lo vamos a explicar. En la mayoría de los casos se considera poco ético, ¿verdad? Pero si una persona miente para proteger a alguien de un peligro inminente, y más con la seguridad, ¿verdad?, que tenemos aquí en el país. Por ejemplo, ocultar una víctima de un perseguidor. Esa mentira podría ser moralmente aceptable, sin duda. Incluso los más moralistas encontrarían esta mentira como un acto humanitario, ¿verdad? Para el egoteísta lo que importa es cómo la acción beneficia al individuo en un escenario específico, evaluando el contexto antes de emitir un juicio moral.
La dimensión cultural, pues, reconoce que la moralidad está moldeada por las normas y valores de la sociedad. Casi tienen un modo punitivo o un método de disuasión, ¿verdad? Pero vaya, lo que es aquí nuevamente, lo que es moral en una cultura, puede no serlo en la otra. Y aquí, la moral del egoteísta lo adapta a ese comportamiento en función de estas diferencias para maximizar su beneficio. Bueno, aquí, sin duda, nuevamente reitero esa grandiosa cualidad de siempre tenemos ejemplos para todo. Por ejemplo, en algunas culturas occidentales, la poligamia es una práctica aceptada y vista como moralmente permisible. Pues vaya, aquí obviamente en nuestro país no lo es. Y no lo es en nuestro país, mientras en muchas culturas occidentales se considera inaceptable. Pero es una lástima. Pero bueno, el egoteísta, vaya, es decir, un egoteísta podría aceptar o rechazar la poligamia dependiendo de cómo le permita prosperar dentro de su entorno cultural, sin adherirse pues a una postura fija más allá de su conveniencia personal. El consecuencialismo de la moral egoteísta establece que la moralidad de una acción se mide por sus resultados o consecuencias. Si las consecuencias son positivas para él, para el individuo, la acción es moral. Si son negativas, no lo es. Consideremos, ahora, siempre hay un ejemplo. Me gusta dar ejemplo. Consideremos a un empresario que decide pues despedir a varios empleados para reducir sus costos, ¿verdad? Y aumentar sus ganancias. Muchas personas dirán, pues qué malo, pobres compas, perdieron su trabajo. Pero desde una perspectiva egoteísta, si este acto mejora tu situación financiera o le otorga mayor estabilidad, no sería despreciada, sino sería moralmente justificable. Esto aquí, independientemente del impacto a los demás, es que no vas a estar pendiente de las necesidades del otro. A veces, pues tenemos que priorizar las propias, ¿verdad? Aquí, el juicio ético se centra en los beneficios tangibles para el yo, priorizando las consecuencias sobre sobre las intenciones. Ahora, en el núcleo de la moral egoteísta se encuentra la libertad individual, entendida como la expresión de una voluntad y deseo propio, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que la libertad no es solo un medio para alcanzar otros fines o fines ajenos,
sino un valor supremo que transciende, pues, las limitaciones impuestas. Estamos hablando por la sociedad o la cultura. Pero vaya, un ejemplo claro de esto es la defensa nuevamente de la libertad de expresión. Por ejemplo, una persona podría insistir, expresar opiniones controversiales, como críticas a una autoridad establecida. Porque, digamos, esta libertad refuerza su identidad. ¿Y quién no defendería la libertad? Y sobre todo su autonomía personal. Para el egoteísta, cualquier restricción a esta libertad es una afrenta a su esencia, ya que la autoafirmación depende de la capacidad de actuar, expresarse. Esto estamos hablando sin trabas. La moral del egoteísta se erige sobre pilares que sin duda desafían esas estructuras rígidas de los sistemas éticos actuales, ¿verdad? O tradicionales. Da un aire fresco y más, digamos, más versatilidad, ¿verdad? Y esto es lo que es hacer lo que quieras, pero pensado bien. Pues bueno, este fue el monólogo de hoy. Espero que les haya gustado. Si te lo perdiste en vivo, pues ya sabes, aquí lo dejo. Bueno, en, lo dejo empotrado en mi perfil, ¿verdad? Fijado, mejor dicho, fijado. También, no te preocupes, pues también se subirá en YouTube, donde lo puedes disfrutar. También, pues en Spotify, pues estamos un poco atrasados, pero próximamente será subido, ¿verdad? También por ahí lo puedes encontrar. Bueno, aparentemente creo que no hay preguntas, no hay comentarios, pero bueno, como todo monólogo, pues no es tan necesario, ¿verdad? De igual manera, aquí deja tu pregunta, después de que lo veas, deja tu pregunta en comentarios. De igual manera, para los que me escuchan en Spotify, pues pueden hacer lo mismo, o los que ven la repetición en YouTube. Bueno, creo que ya sería todo, pero, como siempre, con la mudra del ego, pues no lo van a poder ver los que están en Spotify, pero si quieren saciar su curiosidad, pueden ver cuál es la mudra del ego. Paso a proclamar: haz de tu voluntad y deseo la ley de este mundo, y tu ego, tu cosmos personal. Pues nos vemos en el próximo episodio. No faltes.